Gracias, Pedro, y gracias por la invitación. ¿Se me escucha hasta el final? Sí. Bien, hasta el fondo de la sala. Bien. El título de mi ponencia parece un poco fácil, bueno, de vista académica, desde el punto de vista académico es un título corto, pero es una facilidad tramposa porque lo que pretendo es exponerles dos aspectos diferentes que creo que les podría interesar y que les podría servir para futuros trabajos. El primero es proponer un análisis temático global, ¿no?, sobre fragmentos que hablen del espacio en el libro de Apolonio. Y el segundo aspecto, de óptica más bien metodológica, es darles a entender la dificultad que supone analizar un texto desde un punto de vista totalmente anacrónico. Y de hecho voy a empezar por este segundo punto. Como habrán entendido, mi tesis trata de estudiar el paisaje en la literatura medieval. Y cuando empecé mi investigación, toda feliz, junto con mi director Carlos Salvar, yo pensaba que iba a ser un catálogo analítico de fragmentos de paisajes en la literatura castellana de los siglos XIII a XV. Pero, toda entusiasta, empecé a rastrear páginas y páginas de texto para encontrar aquellos fragmentos que iba a utilizar después para analizarlos. Pero ya había hecho un error tremendo, y no sé si alguien sabe lo que es que no empecé por la definición. Y eso hizo que contaba con muchos textos, pero llegó un momento en que empecé a dudar sobre lo que era el paisaje, porque para mí al comenzar era algo súper claro. Pero al confrontarme con el texto y con los textos, me di cuenta de que no... Realmente llegó un momento en que no sabía muy bien qué integrar o no dentro de mi catálogo. Y esta crisis existencial coincidió con mi primer congreso, donde me encontré con investigadores con más experiencia que me dijeron así tal cual que el paisaje no existía en la Edad Media y que por lo tanto mi tesis no venía al caso. Ya se pueden imaginar un poco la crisis personal, ¿no?, que eso generó, pero no me desanimé, estoy aquí hoy. Pero ¿para qué les cuento todo esto? No estoy aquí para hablar del paisaje durante media hora, tampoco estoy aquí para ahorrarme una sesión en el psicólogo. Estoy aquí para intentar explicar un gran problema, que es que el que estudie la literatura medieval a veces tiene que confrontarse con el anacronismo, ¿no? Y en este caso empleamos términos modernos para textos antiguos, y eso puede generar una serie de problemas. Por ejemplo, hablando de las emociones, ¿por qué la palabra emoción no existía en la Edad Media? ¿Eso quiere decir que la gente en la Edad Media no tenía emociones? Por supuesto que no. Pero lo que sí implica es que el estudioso, cuando se acerque a temas así, lo que tiene que hacer es empezar con la definición para no caer en el mismo error que yo, y además explicar qué elementos son los que va a analizar debajo de esta etiqueta moderna. En mi caso, y en el caso de nuestro tema del día, ni la palabra espacio ni la palabra paisaje existían en la Edad Media. De hecho, en la palabra paisaje aparecen los primeros diccionarios castellanos a partir del siglo XVI, y más bien siglo XVII. Sin embargo, hoy en día lo utilizamos no solo para hablar de aquellos cuadros a los que se refería en el siglo XVII, los cuadros flamencos o italianos, sino que lo utilizamos para una realidad física, ¿no? Cuando vamos de viaje vamos a contemplar paisajes, cuando leemos un panorama, ¿no?, la descripción de un panorama en un texto también lo llamamos paisaje. Y yo lo voy a usar hoy en este sentido amplio para hablar de las construcciones descriptivas que evocan un espacio visual en el libro de Apolonio. El libro de Apolonio, creo que no lo conocen, es un texto del siglo XIII, pero del que solo nos queda una copia del siglo posterior, es decir, del XIV, en la biblioteca del Escorial. Es un texto redactado en cuadernavía, creo que el Mester de Clerecía lo estudiaron lo vieron hace poco con Francisco Pla, de modo que no voy a detenerme. Es poesía, narrativa. Y es un texto interesante porque mezcla varios géneros como la novela de aventuras helenística y mucha odisea dentro, la geografía, que es la vida de santos, y el romance. Lo que voy a hacer ahora es resumir el argumento
es muy rocambolesco, de modo que hace falta que presten atención porque si no de ahí todo pierde sentido. La historia empieza con un incesto, empieza bien, entre el rey de Antioquía, que es esta ciudad aquí, con su propia hija. Para evitar que alguien se la robe, porque resulta que es un padre muy celoso, el rey obliga a todos sus pretendientes a que contesten una adivinanza que encubre la verdad sobre el amor prohibido. La respuesta es el incesto. El problema es que los que contestan mal acaban descabezados. Es aquí cuando interviene nuestro protagonista, el rey Apolonio, otro rey. Él es rey de Tiro, esta otra ciudad, que cuenta con una buena educación y que es un ejemplo de caballero cortesano. Entonces él va a adivinar la respuesta y el problema es que tampoco le gusta al rey, ¿no? Porque eso quiere decir que le va a robar la hija y también lo está insultando porque lo está acusando de incesto. Entonces el rey de Antioquías le ordena que deje la ciudad y manda un asesino detrás suyo. Apolonio se ve obligado a huir a la ciudad de Tarso, otro lugar, ahí un poco más al norte, y debe escaparse una vez más porque lo persigue el rey, ¿no? El otro rey. Y esta vez va a cruzar el mar. El problema es que llega una tempestad y ocurre un naufragio. Durante ese naufragio muere toda la tripulación y solo sobrevive Apolonio, que un poco como Titanic, ¿no? Va a llegar a la ciudad de Pentápolin sobre una puerta de madera. Y ahí, en esta ciudad, va a encontrarse con una princesa, Luciana, que se enamorará de él y terminarán casados. Hasta aquí hemos llegado, es un poco la primera parte. Entonces hay el incesto, hay una huida hasta otras ciudades y hay la boda entre Apolonio y Luciana. Un día Apolonio se entera de que su enemigo, el rey de Antioquía, donde estábamos al comienzo, ha muerto junto con su hija, ¿no? Porque las cosas siempre aparecen de forma providencial, y que él ha heredado la corona. Y aunque su mujer esté embarazada de 7 meses, van a cruzar el Mediterráneo para reclamar la herencia. El problema es que Luciana va a dar a luz en pleno mar. ¿Qué ocurre? Es que el parto la deja en tal estado de debilidad que parece muerta. Y el equipaje, por superstición, va a pedir que lancen su cuerpo al mar, para no enfadar a Dios y a las potencias marinas. Y a partir de ese punto aparecen 3 historias paralelas. Como dije, muy rocambolesco, pero de ahí nos ubicamos. Por un lado, vamos a seguir el ataúd de la reina muerta hasta la ciudad de Éfeso, ahí donde está la flecha azul, donde lo recoge el ataúd un profesor de medicina. Uno de sus discípulos ve que Luciana no está muerta y la va a salvar. Una vez salva y sana, Luciana, porque una mujer en la época no tenía tanta opción, va a decidir encerrarse en un monasterio para mantener su virtud. Primera historia. La segunda es que Apolonio vuelve a Tarso, donde estábamos también al comienzo, donde deja a su hija, que ha bautizado Tarsiana, es fácil, Tarso Tarsiana, a cargo de 2 personas que lo ayudaron cuando estuvo ahí la primera vez. Y de ahí se va a Egipto a pasear durante unos 10 años y no sabemos qué ocurre ahí, de modo que nos podemos enfocar en la historia de la hija, el tercer bloque, Tarsiana. Tarsiana estaba en Tarso, donde está la flecha roja, y va a crecer en una familia de acogida. El problema es que es una chica muy guapa, y entonces la familia va a tener celos de la belleza de la chica. Y van a contratar a nada menos que un asesino para matarla. En el momento preciso en que va a ejecutarla el asesino, llegan unos piratas que la raptan y la llevan a Mitilene, donde la van a vender a un burdel. Sin embargo, Tarsiana, además de ser guapa, es una niña inteligente y logra convencer a sus clientes potenciales que no dañen su virtud y, en cambio, para compensar la pérdida económica que supone la falta de trabajo corporal, va a pasearse por las calles y tocar música. En fin, llegamos casi al final. Llega
ocurre otro naufragio, que es que el rey Apolonio sale de Egipto y ocurre otro naufragio que lo lleva a Mitilene, donde está su hija. Y ahí la reconoce y algunos días después se le aparece un ángel que le dice que debería ir a Éfeso, donde va a reunirse con su mujer y ocurre la anagnórisis final, el reconocimiento, y todo acaba con un happy ending. Bien. Como dije, una intriga bastante rocambolesca cuyo propósito es elaborar a un héroe que se va a convertir en modelo, ¿no?, para los lectores. Como a menudo en la Edad Media, la historia no se le ocurrió sola así al autor, sino que se trata de la reelaboración de un texto anterior, en este caso un texto latino, que es la Historia Apollonii Regis Tiri, que el poeta español desconocido, ¿no?, anónimo, va a cristianizar y adaptar, ¿no?, a los lectores del siglo XIII. Por ejemplo, hemos visto que Luciana se encierra en un monasterio. En la versión original es el templo de Diana. Hay otro ejemplo donde pasean por un fórum que después se convierte en una feria medieval. Entonces, o sea, por ahí vamos, ¿no? Hay como que adaptaciones al lector del momento. Llegando por fin al tema del espacio, el resumen ya les debería hacer sospechar, ¿no?, que es un tema bastante rico por los múltiples viajes que hay en la obra. Hay no menos de 13 travesías, como ven en el mapa que proyecto, y durante esas travesías del mar, Apolonio y su familia pasan por no menos de 6 ciudades antiguas, todas del Mediterráneo oriental. Todas ciudades que un poeta castellano o aragonés del siglo XIII o XIV no podía conocer. Entonces estamos aquí frente a un material, ¿no?, que van reelaborando todo el tiempo. Y lo que quería subrayar es que entonces claramente los dos espacios principales de la obra son el mar y la ciudad. No, o sea, no hay ninguna sorpresa aquí. Si empezamos por el Mediterráneo, en general en la Edad Media el mar es un espacio polifacético. Eso quiere decir que puede tener múltiples funciones. Puede ser símbolo de la vida, de la muerte, del viaje, de las emociones, etcétera, etcétera. Y además, al ser infinito e ilimitado, el mar es un lugar donde todo puede ocurrir. Prueba de ello son estas dos imágenes que proyecto. Aquí un grabado del siglo XVI, un poco más tarde, donde vemos algunos habitantes del mar. Aquí hay un no sé qué con cabeza de oso, aquí un pez con cabeza de pollito, aquí una especie de kraken que está destrozando una nave, y aquí un ahogado que se va a comer una langosta gigante. Y también hay otra imagen que es el famoso episodio de Ulises con las sirenas, en el caso aquí del Roman de Troyes, de la Biblioteca Nacional de Francia. Ahora bien, en el libro de Apolonio no hay monstruos, desafortunadamente para nosotros, porque sería un poco más ameno, pero el mar cumple ante todo una función estructural. Eso quiere decir que es un truco narrativo que permite articular los distintos episodios de la obra. O podemos decir que es un enlace entre las diferentes peripecias. Ocurre algo en una ciudad y de ahí se agota el tema y tienen que pasar por el mar para que ocurra algo en otra ciudad, así sucesivamente. Y además, además del papel estructural, entonces, aparecen 3 niveles simbólicos que voy a detallar ahora. El primer símbolo es el de la fortuna, que es la antigua diosa, ¿no?, de la suerte o del destino, que también después puede pasar a ser la providencia, y eso convierte el espacio marítimo en una entidad que a veces es amiga o enemiga de los personajes, según convenga en el relato. Además, a veces puede cambiar, ¿no? Primero empieza bien y de ahí termina mal, y es un aspecto que el propio rey Apolonio va a desarrollar en una de las coplas, que es esta, donde leemos: nunca debía omne en las mares fiar, traen lealtad poca, se ven mal solazar, saben al recibir buena cara mostrar, dan como omne aina dentro el mal lugar. Si traduzco en idioma de ahora, más o menos dice que el hombre nunca debería confiar en el mar, que no tiene ninguna lealtad, que al comienzo pone buena cara, ¿no?, parece que todo está bien, y de pronto, aina, cambia todo y lleva al hombre a mal sitio. Todo degenera.
Dicho de otro modo, entonces, el caprichoso mar se vuelve la herramienta de poderes superiores que van a apoyar la acción narrativa. Este aspecto encuentra su mayor expresión en las tempestades, ¿no? He hablado de los naufragios. Y esos naufragios van a alterar por completo la vida de los personajes. Es el caso de la tormenta que al final de la obra empuja la nave de Apolonio hasta su hija, ¿no? Que va a salvar de la falsa prostitución. Eso sería esta copla. Prísolos la tempestad et el mal temporal, sácolos de caminos el orache mortal. Écholos su ventura et el rey espiritual, en la vila que Tarsiana pasaba mucho mal. Más o menos habló de, o sea, los pilló la tempestad, los hizo cambiar de rumbo, y la aventura y el rey espiritual, es decir, Dios, los acercó a la ciudad donde estaba Tarsiana. Además, entonces, esa era la primera función, la función destino. La segunda función sería más bien bautismal. Con eso quiero decir que el mar puede generar una nueva vida para los personajes. El caso más obvio es el de Luciana. Es esa reina que lanzan al mar y su ataúd se va hasta Éfeso, donde la salvan. La salvan después de 3 días. Entonces es una clara referencia a Cristo, ¿no? Que vuelve a nacer después de 3 días. Y no es una casualidad si Luciana, al despertarse de nuevo, después de 3 días, se encierra en un monasterio, como que es un paso más hacia la vida espiritual. En el caso de Apolonio, después de su primer naufragio, pierde todo, pierde su identidad, pierde todos sus bienes, pierde su corona, y entonces llega a la ciudad de Pentápoli como un mendigo. Y en este caso también va a tener que fomentarse una nueva identidad. Y Tarsiana, por último, bueno, es la hija, nace en el mar, entonces en este caso la relación es obvia, pero además cuando la llevan los piratas deja su vida de lujo para acercarse a una vida de juglareza. Entonces para los 3 personajes principales vemos que en el relato experimentan, después de un viaje marítimo, una nueva vida que va a poner a prueba su virtud y les va a permitir salir más poderosos, más virtuosos que siempre. Y finalmente existe el tercer gran simbolismo que se puede observar en el libro de Apolonio. Se trata del mar como representación de la peregrinatio vitae. No sé si les suena la expresión o no. Básicamente es uno de los motivos más extendidos de la Edad Media y habla de la vida humana como un peregrinaje hacia el paraíso perdido. Este exilio se debe, por supuesto, a la culpa de Adán y Eva, que nos expulsó del paraíso, y entonces nos alienó de Dios, nos separó, nos alejó de Dios. Y lo que nos toca hacer es expiar esta culpa y sufrir en la tierra hasta poder recuperar o no la gracia que hemos perdido. Y aquí he puesto unos ejemplos del tema dentro de la Biblia, ¿no? Soy un forastero en la tierra, extranjeros y peregrinos, huéspedes y peregrinos en la tierra, y la última cita está en latín, peregrinamur ad domino, que podríamos traducir por estamos desterrados lejos del Señor. En el caso de Apolonio vimos que pasan por muchas cosas, ¿no? Muchas pruebas, y todas esas pruebas, muchas aparecen en el mar, como los naufragios. Y entonces podemos deducir que el mar tiene también esa dimensión de peregrinación, de peregrinaje del ser humano. Y es una lectura que viene confirmada porque a Apolonio se lo llama a menudo peregrino, romero o palmero, que son 3 sinónimos para hablar de lo mismo. Hasta aquí con el mar. El otro gran núcleo es el de las ciudades, y en la ciudad es donde ocurre y se pone a prueba de una manera u otra la habilidad y la sabiduría de los personajes. En Antioquía vimos que Apolonio debe contestar la adivinanza y entonces tiene que mostrar su sabiduría. Después, en Mitilene se pone a prueba la virtud de la hija Tarsiana, que tiene que encontrar una forma para escapar de la prostitución. En Pentápoli, Apolonio llega sin sus atributos reales, después del naufragio, y se debe ganar el amor de Luciana por su educación y su habilidad de músico. Entonces vemos que en cada estancia en una ciudad tienen que comprobar algo más o pasan por alguna prueba que les permite avanzar también. Ahora bien, a pesar de su
importantísima función dentro de la narración, la ciudad apenas aparece esbozada de la fuente latina, ¿no? Hablamos de este texto antiguo. En cambio, en el libro de Apolonio, la versión castellana del siglo XIII o XIV, lo que vemos es que se elabora mucho más acerca de estas ciudades. Y he puesto solo un ejemplo, que es el de un mercado. En el texto latín leemos esto: Rex autem post paces dies tenes Apolonio manuforum petit et cum eo deambulavit, que traduzco más o menos, que es el que después de algunos días el rey, el padre de Luciana, cogió a Apolonio de la mano y con él se fue al forum donde pasearon, ¿no? En cambio, el texto latino dice bastantes cosas más, el texto castellano. Hubo sabor un día el rey de cabalgar, andar por el mercado Ribera de la Mar, Pizzo a Apolonio su amigo llamar, rogóle que saliese con él a deportar. Básicamente quiere decir, un día el rey quiso cabalgar, andar por el mercado, eso se entiende bien, hizo llamar a su amigo Apolonio y le pidió que saliesen juntos a distraerse. Príselo por la mano, no lo quería mal, vieron por la ribera mucho buen menestral, burceses et burcesas, mucha buena señal, salieron al mercado, fuera al real. Otra vez, no, lo tomo por la mano, es un gesto de amistad, ¿no?, en la época. Y porque lo quería mucho, y se fueron a la ribera, donde había mucha artesanía, habitantes de la ciudad, que es buena señal sobre la vitalidad de la misma, salieron al mercado y a la feria. En definitiva, llegados hasta aquí sin darnos cuenta, con este examen superficial nos hemos opuesto ya a la mitad de los críticos. ¿Por qué? Porque en su mente no vale la pena estudiar el espacio en la literatura medieval, porque es únicamente un telón de fondo para la acción narrativa que no tiene ninguna función discursiva. Como que son adornos que no sirven, básicamente. Lo que dicen también es que el espacio medieval es solo una repetición sin interés de lugares comunes de la antigüedad, o sea que se repite siempre la misma cosa y que entonces no hay ningún interés literario. Y también dicen que el espacio solo es alegórico, eso es decir, que tiene una fuerte dimensión religiosa y que entonces no tiene ningún vínculo con la realidad. Ahora bien, hemos visto con el mar que no es un mero telón de fondo, sino que tiene una función discursiva propia, que es la de enlazar los núcleos narrativos. Además, hemos visto que tiene su importancia en el desarrollo de los personajes, entonces no es un mero telón de fondo. Con el mercado hemos visto que no solo se repite ciegamente el texto latino, sino que en algunas ocasiones se agregan cosas o se adapta a la realidad contemporánea del momento, es decir, la realidad medieval. Y finalmente, el mercado es un espacio laico, entonces aquí, en este caso, no hay ninguna lectura alegórica. Conclusión, sí vale la pena estudiar el espacio. Y voy a terminar solo con dos ejemplos más prácticos, más puntuales, porque hasta ahora fue todo muy general. Uno tiene que ver con la ciudad, ¿no? Al comienzo de la obra, Apolonio llega a la ciudad de Antioquía para pedir la mano de la hija del rey. Y este rey aparece caracterizado negativamente desde el comienzo, y se establece una dicotomía, una oposición moral entre los dos personajes. Antioquío, el incestuoso, está vinculado con el diablo, con la nigromancia, con la traición, etc. Mientras que Apolonio, aunque no en esta copla precisa, la escogí mal, aparece más bien vinculado con Dios, ¿no? Tiene la ayuda de Dios, no del diablo. Se llama el buen rey Apolonio y se habla de su virtud en múltiples ocasiones. Además, esta diferencia se desarrolla cuando hablan de los barcos, porque el rey Antíoco solo manda que pongan armas, soldados y algo de comida para ayudar, ¿no?, a mantener esas tropas, mientras que los barcos de Apolonio están llenas de pan y de tesoro, y van a ser naves de paz, ¿no?, que van a circular entre las ciudades. A veces no circulan porque terminan al fondo, en el fondo del mar. Bueno, y hay un detalle espacial, un detalle en el espacio que también viene a subrayar esa diferencia, que es que, como he dicho, los enemigos del rey de Antíoco, es decir, los que quieren robar a su hija, terminan descabezados. Y esas cabezas las pone de forma muy amena sobre las almenas de las murallas. Eso quiere decir como que en las murallas aparecen las cabezas de los que no lograron adivinar la respuesta. En cambio, cuando el rey Apolonio llega a una ciudad, llega aquí con trigo y con algo de dinero y pide que fuese, y ese
en la última línea, para la cerca de la villa, para, ¿no? O sea, las murallas, quiero que sea dado. Entonces aquí vemos en el espacio cómo se prolonga la oposición anterior. Es un detalle, entonces no es muy obvio y tal vez es sobreinterpretación. Pero el segundo ejemplo no es una sobreinterpretación, y en este caso volvemos al mar, porque hemos visto que hay dos tempestades en el libro de Apolonio. La primera, cuando Apolonio llega a Pentápolis, donde va a conocer a su futura esposa, y la segunda, cuando se va a reunir con su hija. La cosa es que las dos tempestades se leen casi igual. En el primer caso, se dice: el mar, que nunca tuvo lealtad ni belmés, cambiase privado et ensañase rafés. Soledad Malatzaga, más negra que la pez, el rey Apolonio cayó en esa vez. Básicamente, el mar, que nunca tuvo ninguna lealtad, ¿no? Algo que ya vimos, cambió rápidamente y se enfureció fácilmente, y de ahí básicamente nos dice que puede llevar a un infortunio, ¿no? Cuando tenían 2 horas, a veces habían andando, volviéronse los vientos, el mar fue conturbado, nadaban las arenas, el cielo levantando, no había y marinero que no fuese conturbado. Llevaban 2 horas en el camino, cambiaron los vientos, el mar se fue agitando y todo se trastornó, ¿no? Y todos los marineros, todo el equipaje empezó a sentirse un poco mal. No les valían las áncoras, que no podían trabar, los que eran maestros no podían gobernar, alzábanse las naves, queríanse trastornar, tanto que ellos mismos no se sabían conseguir. Básicamente ahí dicen que no pueden hacer nada, pierden totalmente el control del barco, de las áncoras, del timón, también en que los barcos empiezan como que a trastornarse. Cuítoles la tempestad y el mal temprado, perdieron el consejo y el gobierno caudal, los árboles de medio todos fueron a mal, guárdenos de tal cuita el Señor espiritual. Los afligió la tempestad, perdieron el rumbo, el timón principal, los árboles son los mástiles, y entonces al final, no, que nos guarde el Señor de tal cosa. Y la segunda tempestad es casi igual. Fueron luego las áncoras a las naves tiradas, los limos aguizados, las velas aprestadas, tenían buen viento bueno, las ondas bien pagadas, fueron de la ribera a isla alongadas. Básicamente describen cuando se van los barcos, todo está bien, ¿no? Buen viento, las olas perfectas, y pronto se alejan de la ribera. Bien la media carrera o más habían andada, habían sabrosos vientos, la mar ya se pagada, fue en poco de rato toda la cosa cambiada, toyoles la carrera que tenían comenzada. Aquí también nos describen que a medio camino todo parecía bien, pero al final cambió todo y perdieron el rumbo otra vez, ¿no? Cambiaron de dirección. De Guisa fue revuelta y tirada a la mar, que no había ningún consejo de guiar, el poder del gobierno hubiéronlo a desamparar, no cuidaron ningunos de la muerte escapar. O sea, lo mismo que antes, ¿no? El mar empieza a agitarse, pierden todo control sobre el barco, básicamente es lo que dicen, y todos pensaron que se iban a morir. Prísolos la tempestad, el mar temporal, sácalos de caminos el orache mortal, écholos su ventura, el rey espiritual, en la vila que Terciana pasaba mucho mal, esa estrofa que ya vimos. Como pueden ver, hay un muy fuerte paralelismo entre las dos escenas. La tormenta llega después después de que todo haya comenzado bien, ¿no? Y hay un cambio muy brutal entre la tranquilidad y la tormenta, que son las palabras verdes. De ahí el mar aparece personificado en ambos fragmentos, como pueden observar en los fragmentos amarillos que no se leen, pero que nunca tuvo lealtad ni belmés y fue revuelta et tirada a la mar. Y en rojo subrayé las palabras que se repiten. Hay más, pero eran las palabras un poco más técnicas en cuanto a la navegación. Y quisiera insistir otra vez en la importancia que adquiere la pérdida de control. ¿Por qué pierden el control? Porque en este momento ya no es el hombre quien decide lo que va a pasar, es la providencia, es Dios en este caso. Y ¿qué más podemos ver? Que la tempestad aparece desarrollada en el mismo número de coplas, en los dos casos, y que hay una repetición casi exacta al final, ¿no? Cuítoles la tempestad et el mal temprado, prísolos la tempestad et el mal temporal.
Y finalmente, la fórmula para hablar de Dios es casi igual, Señor espiritual o Rey espiritual. ¿A qué viene todo esto que en conclusión podemos sacar? En mi opinión, la repetición no es casual. Podría ser que el autor haya encontrado como este modelo de tempestad y que lo vaya empleando una y otra vez, cambiando algunas palabras para hacer como si fuera nuevo. Pero también a mí me llama la atención el hecho de que las dos tormentas ocurriesen en momentos clave de la obra, porque la primera tempestad ocurre cuando el rey Apolonio pierde todo y van a empezar de verdad sus aventuras, mientras que la otra tempestad ocurre al final, cuando todo ya pasó, que los personajes ya tienen su función moral, ya tienen su función de modelo, y ocurre otra tempestad para reunirlos. Entonces, son dos ejes de la narración, son dos momentos clave que aparecen escritos igual, y en la versión latina no hay esa descripción. Entonces, hay aquí algo que ahondar, hay aquí algo que cuando uno lee un texto medieval debería llamar nuestra atención, ¿no? Aunque sea solo para decir que aquí hay que buscar la fuente, de dónde saca esa descripción. Porque si hay algo que aprendí haciendo literatura medieval es que la estructura es fundamental, es algo que cuidaban mucho. La estructura del relato global, pero también la estructura del verso, sobre todo en el Ester de Clerecía, ¿no? Es algo bien pensado con las sílabas, etc. En fin, hemos llegado al final de la ponencia. Creo, o por lo menos espero haber demostrado, que a pesar de que espacio y paisaje sean conceptos totalmente anacrónicos, sí con algún cuidado se pueden emplear para después sacar nuevas cosas de textos que ya han sido muy estudiados. Y también es importante analizar el espacio, incluso para los que no lo estudien de por sí, porque podemos encontrar elementos para